Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar delante de ti. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Pero vamos ahora que tú bendigas estos momentos. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana, vamos a ver la escuela dominical que lleva por título El sábado y el día del Señor. Hermanos, ¿por qué nos reunimos los domingos y no los sábados? ¿Por qué el primer día de la semana? ¿Por qué no el séptimo? Así que en esta mañana, hermanos, vamos a ver. Tengo 5 puntos que tratar. Les voy a pedir, por favor, que me ayuden con sus Biblias. En Mateo 28, 1 al 6, podemos leer Mateo 28, 1 al 6. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte, 28, 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, les voy a pedir por favor que me ayuden con la lectura. Traigo es mucho el material, ¿no? Pero traté de hacerlo lo más. Es muy importante, hermanos. Es que es muy fácil, hermanos. Todos sabemos que que nos reunimos los domingos. Y todo el mundo ya lo sabe. Todos los cristianos ya lo sabemos. El domingo, ¿por qué? Porque ese día resucitó el Señor. Y es cierto. Y hay otros eventos. Pero hermanos, esto tiene una estructura tal que es muy importante que el cristiano sepa, el cristiano evangélico, voy a decirlo así, el cristiano evangélico, porque hay otros cristianos, creo que ya los conocen ustedes, algunos que son cristianos, que no respetan el domingo o que hacen una mezcolanza. De esto lo vamos a ver. Así que tengo como primer punto el sábado en el Antiguo Testamento. Sabbat significa cesación o reposo perfecto. Cesación o reposo perfecto. Éxodo 10, rápidamente, Éxodo 20, 10 y 11. El que lo encuentre primero lo lee, hermano, por favor, no me espere. Éxodo 10, 20, Éxodo 20. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muchas gracias, hermano. Entonces, hermanos, vemos claramente que el Señor dio una orden. ¿A quién se la dio? A Moisés. En el periodo desde Adán, hermanos, hasta Moisés, está escrito
que Dios reposó al final de los 6 días de la creación. Así dice la Biblia. Génesis 2, 2 al 3 y Hebreos 4, 4. Génesis 2, 2 al 3. Yo sé que estas lecturas, hermanos, ustedes se las saben, pero estamos argumentando, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo es que Dios hizo todo esto? Génesis 2, 2 al 3. ¿Alguien lo tiene? Sí. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Gracias, hermano. La Escritura, sin embargo, no habla de que el hombre esté obligado a observar o haya observado un reposo antes de la salida de Israel de Egipto. Antes, el Señor reposó 6 días. Adán, quién sabe, se haya reposado, ¿no? Pero la Escritura no habla de que el hombre esté obligado a observar o haya observado un reposo antes de la salida de Israel de Egipto. La Biblia aclara firmemente que la institución de reposo fue dada a Israel por medio de Moisés y fue el principio de la observancia al sábado entre los hombres. Nehemías 9:14. Esdras, Nehemías. Esdras, Nehemías, etc. ¿Saben lo tiene, por favor, hermano? Esdras 9:14. Perdón, Nehemías. Dice, y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Gracias, hermano. Muchas gracias. Desde Moisés hasta Cristo, el sábado estuvo en vigor legal. Desde Moisés hasta Cristo. Ya lo vimos, Éxodo 20, 10 y 11. El sábado jamás fue impuesto al pueblo gentil. Era una ley entre Jehová y el pueblo de Israel. Éxodo 31. Éxodo 31, del 12 al 17. Éxodo 31, del 12 al 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardéis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardéis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Gracias, hermano. Fíjense bien. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Los que guardan el séptimo día pueden decir, ahí está. ¿Cómo dice? Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Pero qué dice después? Y los hijos de Israel. Vosotros guardaréis mi reposo, dijo Dios el Señor al pueblo de Israel. Entre los pecados de Israel se encuentran especialmente
la no observancia del día de reposo y no haber dado reposo a la tierra. Por eso Oseas profetizó que parte de los juicios divinos sobre Israel se encuentran especialmente la no observancia del día de reposo y no haber dado reposo a la tierra. Por eso Isaías predijo que la cesación de sus sábados y sus días de reposo, esta profecía tiene su cumplimiento. Oseas 2:11. Oseas, Joel, Amós, Abdías, etc. Oseas 2:11. Gracias. La era anterior continúa hasta la muerte de Cristo. Por eso lo vemos observando puntualmente la ley. Él encontró que la ley había sido obscurecida por las tradiciones y enseñanzas humanas. Señaló que el reposo había sido dado para beneficio del hombre, que el reposo no tenía que ser un sacrificio. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Se acuerdan de Marcos 2:27? Marcos 2:27, cuando los discípulos estaban en el campo, estaban recogiendo espigas y estaban comiendo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Muchas gracias, ¿no? Cristo fue fiel observante de la ley mosaica, porque era el sistema legal bajo el cual vivió. Pero no se le puede obligar a un seguidor de Jesucristo, porque un cristiano hoy, en este día, vive en otra dispensación y bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Por causa del sacrificio del Señor Jesucristo. Ningún cristiano está obligado a observar el séptimo día, que es legal, es la ley. Segundo, el sábado y la iglesia actual. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, no hay evidencia que los creyentes hayan observado el reposo en el Nuevo Testamento. Es probable que los nuevos cristianos judaizantes observaran el reposo. En la palabra de Dios no existe ninguna orden a judío, gentil o cristiano ordenando guardar el sábado. Sin embargo, sí hay advertencias contra la observancia del reposo por parte de quienes son hijos de Dios bajo la gracia. Es decir, los que ya conocían la ley, los que ya conocían la Escritura, escribieron en Gálatas 4, 9 y 10. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Es Gálatas 9 y 10. Gálatas 9 y 10. Vamos a leer todo completo, hermanos. Gálatas 4, 9 y 10. Gálatas, Efesios, Filipenses. Conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales ustedes no lo descansan? Ese era el problema de los primeros tiempos. Se estaba queriendo obligar a los nuevos creyentes que guardaran el sábado. Pero aquí Pablo en Gálatas escribe: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Hebreos 4:13, nos vamos a Hebreos 4:13.
y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dije Hebreos 4:13, hermanos. Perdón, es Hebreos 4 de 1 al 13. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no nos aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. El sábado de la iglesia actual. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, no hay evidencia de que los creyentes hayan observado el reposo en el Nuevo Testamento. No existe. Si lo buscan, no hay. Es probable que los nuevos cristianos judaizantes observaran el reposo. En la palabra de Dios no existe ninguna orden a judíos, gentil, cristiano, ordenando guardar el sábado. Sin embargo, sí hay advertencias contra la observancia del reposo por parte de quienes son hijos de Dios bajo la gracia. Gálatas 9 y 10. Que abreviado dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Gálatas 9 y 10 condena la observancia de meses, días, tiempos y años. Y en Hebreos 4, del 1 al 13, el autor hace una disertación acerca del reposo explicando por qué el antiguo pueblo de Israel no entró al reposo por causa de su desobediencia, diciéndole a los nuevos conversos, al nuevo pueblo de Dios que somos nosotros, ¿por qué no hay que ser desobediente? Porque aquellos desobedecieron y quedaron regados en el desierto en 40 años. No entró ninguno. Bueno, ni Moisés. A Moisés nada más vio la tierra. Aquí en el monte Nebo velo, pero después. Y ahí quedó la tumba de Moisés. Y no se sabe hasta hoy día de dónde está. Colosenses 2:19. En esta lectura se hace la referencia en forma muy evidente a los reposos semanales más que a los reposos extraordinarios, porque hay reposos semanales y hay extraordinarios. En las fiestas de las primicias, se recuerdan los holocaustos, pero había un reposo de cada sábado. En forma muy evidente, Dios les dice que no. ¿A quién le dice que no? A la nueva creación. Y ahora le voy a empezar a decir eso. Porque nosotros somos una nueva creación. Por eso no podemos participar de la ley. No podemos ser híbridos. Me voy a adelantar un poco, hermano, después solo porque es prudente. Hay unas iglesias, no sé si las conozcan, se reúnen los domingos, pero yo he estado una vez en ellas, conozco varias, y no es unas, tocan el shofar, o chofar, no sé, un cuerno largo, y danzan con pandero. Yo no tengo nada, nadie tiene nada contra el pandero, pero eso es parte de la ley, y nosotros estamos bajo la gracia. Y la ley y la gracia es superior. Romanos 15 dice, proclama, cuando el creyente está convencido en su propia mente, estima todos los días iguales. Esto no implica el descuido de la adoración fiel, sino más bien sugiere que para la persona tal, todos los días están llenos de devoción al Señor. O sea, hermanos, venimos aquí
porque es el día del Señor. Pero no significa, hermano, que los demás días no son del Señor. Por favor, acompáñenme en Colosenses 9 al 17. Colosenses 9 al 17. Efesios, Filipenses, Colosenses 9, 17. Perdón, Colosenses 2, 9, 17. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué les parece? Ahora bien, vamos a ver qué dice Romanos 14, 5, para completar, hermanos. Romanos 14, 5 está después de Hechos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hermano, todo esto pertenece a aquellos que observan la gracia de Dios. Hay que hacer una diferencia entre la ley y la gracia. Yo sé que ustedes se lo saben, pero es bueno tenerlo en mente siempre, porque en esto consiste la vida del cristiano. El que está bajo la ley renuncia a todo esto y no se puede mezclar lo uno con lo otro, como les dije un momento. Van y hacen sus danzas y todo, es que David danzó, sí, pero es en el Antiguo Testamento, que además danzó fuera del templo, que por cierto una de sus esposas se burló de él. Entonces, hermanos, cuando vemos este asunto, entonces podemos darnos cuenta, hermano, de que no nada más es que nos reunimos los domingos, porque así lo aprendí. No, debemos de tener la doctrina presente siempre en nuestras mentes, porque es una cosa de mucho fondo. Es todo lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Estamos en la era de la gracia, estamos en la dispensación de la gracia. Y es una cosa completamente diferente. Por el hecho de que en el Nuevo Testamento el sábado jamás influye como parte de la vida y el servicio del cristiano, la expresión reposo cristiano es un error. No hay reposo cristiano. Tres, sábado en el futuro. Hace un ratito leímos en la ley, creo que en Levítico 31, que alguien podría decir, es que aquí dice que es para siempre. Y si es cierto, es para siempre. Ahorita van a ver para qué. ¿Por qué? Existe plena armonía en la doctrina del Nuevo Testamento de que el nuevo día del Señor está relacionado solamente con la iglesia. Este domingo está relacionado nada más con nosotros, no con los judíos. A no ser que el judío acepta a Jesucristo en su corazón. Entonces la cosa cambia totalmente. Profetiza que el día de reposo será restituido, sucediendo al día del Señor, a este día. Inmediatamente después
de completado el llamamiento a la iglesia y después de haber sido esta extraída del mundo. ¿Estamos hablando de qué? En el breve periodo de la tribulación, rapto, ya ven que viene el rapto, viene la tribulación inmediatamente. En el breve periodo de la tribulación, entre el fin de esta dispensación y el comienzo del reino, se observará nuevamente el reposo. Mateo 24, 20 lo dice muy claro. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo es el primer evangelio. Mateo 24, 20. Si alguien no tiene, puede leer. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Gracias. 24, 20. Orad pues que en vuestra vida no sea en invierno ni en el día de reposo. Y hay otros pasajes donde incluyen a las encintas y todo eso. El Señor Jesús ya sabe, ya lo anunció, de que ese día vendrá y nos pone en guardia. Porque mucho pueblo judío, unos se van a convertir, de otros no. Desafortunadamente, como ahorita siguen ellos en su rechazo al Señor, pues cuando venga el Señor, probablemente sí. Es lo más seguro. Va a haber mujeres embarazadas. Y el que esté en el monte dice, ni regresa por nada. Sígale. La profecía advierte en forma especial que el sábado es una peculiaridad de la edad del reino venidero. Vamos a ver qué dice Isaías 66:23. Isaías, el profeta, el evangelista del Antiguo Testamento, hermanos. Está antes de Jeremías, Isaías 66, último capítulo de Isaías. Si alguien lo busca, lo encuentra, hermano, por favor, léalo. 66:23. Y de mes en mes, y de día de reposo en uno de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Otra vez, hermana, por favor. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿De qué está hablando? Está hablando de una adoración en el día de reposo. ¿Pero por qué? Porque esta profecía no se ha cumplido. Pero después del arrebatamiento, después de la tribulación, tendremos el reino milenial aquí. Y entonces se cumplirá esta profecía. Y todo esto tiene que ver por lo que estábamos tratando, el día de reposo, el día del Señor. El día de reposo es para los judíos. Yo no sé si, o hasta donde sé, no, yo sé que no, están sacrificando sus machos cabríos, sus holocaustos. Nada. Vamos a ver qué dice Ezequiel 46:1. Nada más, hermanos, para argumentar este último pasaje, para confrontarlo. Ezequiel 46:1. Está Isaías, Jeremías, Ezequiel 46:1. Así ha dicho Jehová el Señor. La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. Gracias. Ahí está. Confrontamos esos dos pasajes, estos dos versos, y vemos que en el milenio entonces habrá día de reposo. Antes no. Ahora estamos nosotros en la gracia de Dios. Hoy es el día del Señor. ¿Cómo dice el salmista? Creo que dice, hoy es el día que hizo Jehová. Creo que está en Salmos. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. En el Señor y en el día. 4. Resurrección de Cristo y el primer día de la semana. El primer día de la semana ha sido celebrado por la Iglesia
desde la resurrección de Cristo hasta ahora. Este hecho lo aprueban los escritos del Nuevo Testamento, los escritos de los primeros padres. Yo nada más conozco uno, San Agustín de Hipona, discúlpenme. Hay otro, ¿no? Eusebio, no sé. Pero tengo en la memoria este señor, este hermano. Este hecho lo aprueban los escritos del Nuevo Testamento, los escritos de los primeros padres y la historia de la Iglesia. Siglo por siglo, los que no han comprendido el propósito divino de la nueva creación han luchado y lo hacen todavía con mucho fervor por la observancia del reposo en sábado. El creyente por designación divina tiene que observar el primer día de la semana bajo la nueva relación de la gracia. Se puede y se produce cierta confusión cuando este día es investido, es decir, inoculado. Y con las leyes de reposo del séptimo día se quiere gobernar por ellas. Eso es lo que hacen muchos más. Yo no voy a citar ninguna iglesia en esta ocasión, hermanos, pero sí las hay, ustedes las conocen. Hasta una que tiene el nombre, pero muy. Y hay otros por allá que se esconden, no dicen, pero sabemos que hacen sus cultos los sábados. Estas enseñanzas ignoran la doctrina neotestamentaria de la nueva creación divina. Y ya saben las iglesias la iglesia que le acabo de platicar, el shofar y la danza y todo eso, pero se reúnen los domingos. Un híbrido, como los carros de un motor de gasolina y un motor eléctrico. Pero la iglesia del Señor no es así. Acuérdense que en el Antiguo Testamento no se podía remendar una ropa vieja con paño nuevo. En los odres viejos se ponía el vino viejo y el vino nuevo en odres nuevos. 5. Y ahora sí una nueva creación. En el Nuevo Testamento podemos leer cómo Dios revela su propósito del llamamiento de la iglesia. Hechos 15, del 13 al 18. Hechos 15, del 13 al 18. Si lo tiene, hermano, léalo, por favor. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. 15, del 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y verificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y con eso nos podemos quedar, hermanos. Dice el Señor, gracias, hermano, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahí Jacobo está explicando la profecía, cómo es que ya estaba naciendo la iglesia de la gracia, por decirlo de algún modo, porque estamos bajo la gracia. Y los que están luchando porque todavía se observa el día de reposo en sábado, ignoran esta profecía e ignoran la doctrina del Nuevo Testamento. Ese es el problema. Pero nosotros, hermanos, no podemos dejar que nos sorprendan. Que digamos, bueno, a mí me enseñaron que los domingos, sí. No, hermano. Debemos de conocer el fondo de por qué nosotros nos reunimos los domingos.
No porque nos dicen o porque sí aprendimos. Sí, así aprendimos, efectivamente. Pero hay una argumentación, hay una profecía, hay un camino trazado por el Señor. Es la doctrina. Vamos a ver qué dice. Esta multitud, nosotros, esta multitud, esta empresa, esta compañía, este consorcio, este pueblo, este ejército, hermanos, es la nueva creación, un pueblo celestial. Sí, y aquí hemos leído, hermanos, las maravillas perfeccionadas y gloriosas que serán completadas para este pueblo como un todo. Efesios 5, 25 y 27 nos lo dice más completo. Vamos a ver qué dice Efesios 5 del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Gracias, hermano. Esa es la iglesia. Esa somos. Y esta maravilla y esta gloriosa familia, empresa, es de origen divino. Y Dios está mostrando a través de su escritura por qué nosotros no podemos participar en el sábado de reposo. No podemos, ni debemos. De otro modo, entonces estamos en la ley. ¿Pero qué era la ley? La ley fue la que condujo al pueblo a conocer el pecado. Y los machos cabríos y los holocaustos no podían regenerar el alma, porque nosotros somos un pueblo santo. Y ahorita lo vamos a ver. Purificados es la palabra que acabamos de leer. Gloriosa, sin mancha ni arruga. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Al pueblo judío nunca le dijo esas palabras. Y se revela que ellos individualmente son los objetos de las mayores empresas y transformaciones divinas. Así que nosotros somos transformados divinamente. En eso consiste el cristianismo, hermanos. No solamente venir y reunirnos aquí cada 8 días. No, una mente nueva, un corazón nuevo. Una persona diferente. ¿Se acuerdan cuando platicó el Señor Jesús con Nicodemo? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así es como este cuerpo, orgánicamente relacionado con Cristo, Primera de Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo de uno tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo miembros, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Somos un solo cuerpo. Siendo muchos, somos solo un cuerpo. Así también Cristo. Así el creyente individualmente está vitalmente unido al Señor. Vitalmente, o sea, con vida y de por vida. Si quisiéramos confrontarlos, hermanos, tengo muchos aquí. Y sí vamos a hacerlo. Ya que estamos aquí en Corintios, Primera de Corintios 6:17, por favor, vea qué dice. 6:17. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Adelante. Hay otro, un poco más, hermano. El 18.
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis? ¿Sigo? Adelante. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Adelante, hermano. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjense, hermanos, ¿esta palabra le fue dada a los judíos? No. Pero nosotros somos uno con el Señor Jesucristo. Cuando en cierta ocasión Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo edificaré. ¿Y qué le dijeron? ¿Cómo vas a, si fue en 40 años edificado, a qué se estaba refiriendo? A su cuerpo. Y nosotros estamos con Jesucristo. Eso, hermano, es la maravilla de la gracia. Así es como este cuerpo orgánicamente relacionado con Cristo. Siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así el creyente individualmente está vitalmente unido al Señor. Vitalmente. En cuanto al creyente individualmente, la Biblia dice, 1, cada creyente ha sido limpiado, perdonado y justificado. 2, de sus posesiones afirma, a cada uno le ha sido dado el Espíritu Santo, que mora en ellos. El don de Dios es vida eterna. Hemos llegado a ser coherederos con Dios y con Cristo. O sea, si en un tribunal supremo, es como si en un tribunal se dijera, el señor fulano de tal pertenece a Cristo y nadie lo puede mover de ahí. Es una, ¿cómo dicen legalmente? No recuerdo la palabra, pero es cosa juzgada. Ya. Es la posición que nosotros tenemos. Cada uno ha sido justicia de Dios por la cual es aceptado en el amado para siempre. 2 Corintios 5:21. 5:21, ¿cómo dice, hermanos? 2 Corintios 5:21. Al que no conocía pecado, por nosotros no es pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios. Gracias, hermano. Hechos justicia de Dios en él. Nos hizo aceptos en el amado. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo, parte de su gloriosa esposa, porque la iglesia es esposa del Señor. Partícipe vivo de la nueva creación de la que Cristo es la cabeza. Cada uno de nosotros, hermanos, de un modo individual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es 2 Corintios 5, 17 y 18, pueden leerlo. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Exacto. ¿A quién le fue dicho esto? Solamente y únicamente a la iglesia. Podemos confrontarlo con otros pasajes, hermanos, pero creo que con eso está bien. Miren lo que dice Pedro. Pedro le escribí acerca de esta nueva corporación de creyentes, dice, vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Está después de primera de Juan. Perdón, antes de Juan. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que obtenemos las virtudes de aquel que ordenó a las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Gracias. Es decir, son una raza nueva de nacimiento celestial, de nacionalidad diferente, cimiento y calidad creada directamente por el poder de Dios. Ahora, hermanos, el primer Adán engendró una raza que participó con su vida humana y de sus imperfecciones. Cristo, el segundo Adán, engendra, porque está haciéndolo hoy, en tiempo presente, una nueva raza que participa de su vida y perfección eternas. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. 1 de Corintios 15:45, por favor. Nos regresamos a 1 de Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, hermanos, por tener el espíritu estamos recibiendo vida constantemente. Y si no tenemos el espíritu de Dios, pues no somos de Cristo. En cuanto al cuerpo, el creyente un día recibirá un cuerpo glorioso como el cuerpo resucitado de Cristo. Y todos los que le sigan, habiendo perseverado en sus mandamientos, serán semejantes a Él, aún en lo que se refiere a sus cuerpos glorificados. Por favor, vamos a ver qué dice Filipenses. Filipenses 3:20 y 21. Efesios, Filipenses 3:20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gracias. ¿A quién le dice, para quién es esta promesa? Para la iglesia, y nada más para la iglesia. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya vamos a terminar, hermanos. Sí, ya vamos a terminar. La nueva creación comenzó con la resurrección de Cristo y se encuentra en todas las partes de la palabra de Dios, al contrario, con la antigua creación. Y de esa antigua y arruinada creación fue salvado el creyente. El sábado o día de reposo fue instituido para celebrar la antigua creación. Ya vimos Éxodo 20, 10 y 11. También vimos 31, 12 y 17. Pero, es decir, así que el día del Señor conmemora la nueva creación. Hoy se conmemora la nueva creación, en un día como este. Me faltaron 2 puntos, hermanos, porque hay mucho más. Pero acuérdense que cuando el Señor Jesucristo en la última noche, cuando instituye la cena y al tomar la copa, dice, este es el pacto, este es el nuevo pacto. Y lo hace primero con una copa de vino, después lo hace en la cruz con su sangre. Y nos recomienda que tengamos siempre de esto un memorial, la Santa Cena. Pero hay muchos sucesos en este día. Les voy a adelantar algunos. El Pentecostés,
Primero, Cristo resucitó en el primer día de la semana. El Pentecostés fue en el primer día. Pedro, precisamente, dio el primer sermón de las buenas de salvación el séptimo día. Y hay otros sucesos más, que después, si Dios quiere, lo hablaremos. El reposo estaba limitado a Israel, el pueblo de Dios. Así, el Señor está limitando en su aplicación a la iglesia, es decir, este día lo está limitando el Señor como aplicación a su iglesia, como pueblo celestial. Y no hay más, hermanos. No hay más. Somos, hermanos, verdaderamente bienaventurados, que significa feliz. Y hermanos, demos gracias a Dios porque somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y tenemos todas estas bendiciones y privilegios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por esta palabra, por esta escuela dominical. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.